Capítulo 20. Partiendo. A Kakashi le dolía la cabeza al despertar. Si el dolor no fuera un indicador de su supervivencia, podría haber pensado que se había destrozado la cabeza. Sintió una piedra húmeda y desigual bajo la mejilla derecha, y el agua le goteaba por el pelo. El chico se sentó lentamente, si es que así se le podía llamar, miró a su alrededor y entrecerró los ojos, viendo solo oscuridad a su alrededor. Su chakra se sentía demasiado denso para forzarlo a entrar en sus ojos, y se rindió. ¿Qué pasó? Nadie le respondió durante un largo rato. Bueno, pareció largo, pero probablemente fueron solo unos segundos, y casi temió estar solo en su cabeza cuando Kurama respondió bruscamente. Un derrumbe. ¿Derrumbarse? Sus recuerdos volvieron lentamente a su mente y abrió mucho los ojos. No había salida, y Minato se había agarrado el brazo. Entonces su visión se volvió borrosa y se sintió como un shunshin. Kakashi se agarró la cabeza con un gruñido. Minato-sensei intentó teletransportarlos afuera, pero parecía que había llegado a la mitad del kunai que lo marcaba. De alguna manera. El resto de su memoria no era lo suficientemente clara como para comprender qué había sucedido exactamente, pero el Chunin estaba seguro de que se trataba de rocas. Muchas rocas. Alguien gimió cerca de él. Se giró e hizo una mueca de dolor al sentir un dolor agudo en la cabeza. Dirigió su chakra hacia el sonido, sin saber si sentirse aliviado o preocupado porque Anko estaba a un par de metros a su derecha. Después de todo, el olor a sangre era inconfundible. «Anko», susurró con cautela, arrastrándose cerca de ella. No confiaba en no caer de bruces si se levantaba. La kunoichi volvió a gruñir y luego gimió. Él aún desconocía su estado, pero lo más probable era que estuviera herida. «Usa la capa Biju». Kakashi escuchó la sugerencia e intentó concentrar su chakra y el de Kurama en su piel. El Biju pareció compadecerse del chico y lo ayudó. El área a su alrededor se iluminó al instante, aunque saber lo grande, o mejor dicho, lo estrecho, que era el espacio casi le producía claustrofobia. Kakashi entrecerró los ojos para observar su entorno y se quedó paralizado al posar la vista en Anko. Su brazo izquierdo estaba parcialmente debajo de una roca, sangrando, medio aplastado y doblado en un ángulo doloroso. Anko intentó débilmente protegerse los ojos con el brazo derecho, pero incluso esa acción pareció agotarla. Estaba boca abajo sobre la piedra mojada, y Kakashi notó que había perdido mucha sangre por su tez más pálida de lo habitual, y por el charco de sangre que crecía lentamente bajo su brazo. ¿Qué? «Soy yo, Anko», susurró, esperando que no se diera cuenta de que su brazo parecía más bien carne machacada. «No te preocupes. Soy Kakashi». Sus ojos castaños claros luchaban por enfocar su rostro enmascarado. «Kakashi. ¿Y ahora qué?» La alejamos de la roca y le arreglamos el brazo. Como si fuera lo más fácil y obvio del mundo. «Arreglado. ¿Cómo se arregla eso?», gritó Kakashi para sus adentros, incrédulo. ¿Cómo demonios alguien podía arreglar un brazo medio destrozado sin formación médica ni los instrumentos adecuados? «Oh, sí que podemos». Su yo mayor rió entre dientes, como si le divirtiera la sorpresa del Chunin. El Iryo Ninjutsu se basa principalmente en el control del chakra y el conocimiento del cuerpo humano. Entre los tres, señaló a sí mismo, a Kakashi y a Kurama, creo que tenemos suficiente control para solucionarlo todo. Antes de que el chico pudiera argumentar que no era tan sencillo y que su confianza no servía de nada, el Biju habló. Levantamos esa roca, envolvemos el brazo de Anko en nuestro chakra, la apartamos y le curamos el brazo. No es tan difícil de entender. Pero, ¿y no es que no haya consultado libros de medicina cuando estuve atrapado en el hospital, eh? Después de terminar las novelas de Jiraiya-sama, tuve que ocupar mi tiempo y Tsunade-sama me permitió leer algo más. Kurama resopló. O mejor dicho, ya estaba harta de tus risas cuando leías esas novelas obscenas. No son tan malos, ¿eh? De alguna manera, Anko reunió la fuerza suficiente para mirar su brazo izquierdo, y su expresión se tornó de horror absoluto. Su boca se abrió como si estuviera a punto de gritar, pero Kakashi le puso la mano encima. «Anko, no», le ordenó con la mejor voz que pudo, como si dijera «sé lo que hago, no te preocupes». Si ella empezaba a gritar y a agitarse, quién sabe cómo se le reduciría el brazo, o quién la oiría. «Voy a arreglarlo, pero necesito que te quedes quieta y en silencio». «¿Puedes hacerlo?». La kunoichi de cabello violeta no parecía muy entusiasmada con su plan, pero asintió una vez y Kakashi deseó que obedeciera. Anko lo miraba con los ojos muy abiertos, probablemente porque parecía una antorcha humana, pero el Chunin le dijo que no hiciera ningún ruido, y no lo hizo.
Dos garras de chakra se formaron en su hombro izquierdo y Kakashi sujetó el brazo derecho de Anko, listo para sacarla. Una garra alcanzó su brazo izquierdo y lo envolvió hasta el codo con chakra cálido, mientras que la otra se coló bajo la roca. 3, 2, 1 ellos tiraron. Anko se mordió el labio inferior para evitar gritar de dolor, y estaba casi segura de que notó el sabor de la sangre cuando el movimiento repentino se detuvo. Kakashi pensó en poner la boca arriba, pero su yo mayor descartó la idea. No soy un Iryonin ni un psicólogo, dijo, pero creo que es mejor que ella no vea el proceso. Ella es la aprendiz de la serpiente. ¿Crees que le daría miedo su propio brazo? Ahora mismo es más como carne y huesos triturados, y saber que su extremidad está así no es una buena experiencia. Yo lo sabría. ¿Te pasó a ti? Ni siquiera necesitó asentir. Estaba inconsciente cuando el médico me recompuso la extremidad. Casi. Pero las vendas se habían deshecho y debería haber mantenido el Sharingan cerrado. Eso es todo. El joven Kakashi decidió no preguntar nada más y centró toda su atención en el brazo de Anko. Su chakra parecía casi líquido, y cada parte de la extremidad de la chica estaba prácticamente inmóvil en su interior. Varios trozos de lo que supuso que era carne estaban parcialmente arrancados de los huesos, y su muñeca parecía una masa rojiza. Sus dedos no estaban mucho mejor, y él la habría considerado incapaz de volver a ser una kunoichi. Pero Kurama parecía bastante confiado en sus habilidades de reparación, y Kakashi pensó que bien podría seguir con su plan. Bien. Ataque, el mayor, recompón la muñeca. Kit, recompone el cúbito y el radio. Yo repararé los dedos. Y no toques los nervios sin pedirme permiso. Ambos ataques asintieron y se pusieron a trabajar. La mierda de Kushina está golpeando el ventilador ahora mismo, sus sentidos hormigueaban. Sentía una picazón persistente detrás del cuello, y se rascó con la mano. Al principio, la pelirroja podía ignorarlo, pero ahora era completamente imposible. Algo muy grave había sucedido, y no tenía ni idea de qué era. Ella miró a su alrededor. El campamento que su equipo había montado no fue perturbado. Los 5 ninjas de Konoha se mantenían apartados cerca de sus tiendas, mientras que los 6 ninjas de Suna hacían lo mismo desde el otro lado. No eran exactamente amigos, pero si eso significaba evitar peleas por venganza, a Kushina le parecía bien. La pelirroja caminó hacia el centro del campamento, comprobando el sello principal de su barrera de detección hexagonal. Nada estaba fuera de lugar. Kushina reconocía cada chakra dentro y alrededor de la barrera. El equipo Tormenta de Arena, el equipo Torbellino, el equipo Eclipse todos estaban allí, imperturbables. Su escuadrón, el equipo Volcán, estaba exactamente donde debía estar. Kushina tenía algo que decir sobre los nombres, pero asumió que no era el problema que sentía. Había algo más que despertó sus sentidos. Kurama, ¿tienes alguna idea? El ojo del Kyuubi se crispó al oír su propio nombre. Mi impostor no debería existir, y él pagará por ello. Dios mío, creí que te habías dado por vencido. Kurama seguía pensando en su falsificación. Claro que sí. Es un hecho, humano, afirmó, enseñándole los dientes a su carcelero. Ese impostor morirá de una vez por todas por lo que ha hecho. Kushina puso los ojos en blanco. Bola de Pelo estaba irritable y vengativa esta noche, ¿verdad? Sumori nunca había estado tan contento de tener un plan B como sus compañeros habían sido tan estúpidos al dejar rastros que delatan su naturaleza shinobi. Pediste papel Taisei en una tienda de minería 5 veces. Sí. Idiotas, y arrogancia, este estúpido pueblo nunca llamará a los ninjas, tranquilos. Lo pagaron con sus vidas. Pero Sumori fue más listo y contrató a un par de nukenin. Por lo que se sentía, había poco más de una docena de personas entre ninjas y marineros. Les ordenó que permanecieran ocultos alrededor de la cueva y la rodearan solo si los sellos que había colocado se rompían. Y así fue, gracias al destello amarillo, una versión en miniatura del colmillo blanco con un chakra que rivalizaba con el del Sandy, mayor, incluso mucho mayor, y otros ninjas de Konoha. Sumori se habría sentido honrado de tenerlos como oponentes si su plan no hubiera fracasado tan estrepitosamente. Nadie conseguiría esos invaluables cristales de chakra sin la capacidad de teletransportarse. Suspiró. En fin. Siempre podría presumir de haber luchado contra el destello amarillo y haber salido con vida. 2 figuras encapuchadas se acercaron a él, y Sumori reconoció sus misteriosos ojos verdes por todas partes. Las hermanas gemelas de Suna, Akuma y Tenma, portadoras de 2 armas demoníacas, el Kyujin y el Ogama.
Las dos mujeres observaron fríamente cómo el Kirin Kenin se levantaba, aunque cojeando. Una vez más, agradeció tener dos salidas de emergencia listas, una fácil de encontrar y la otra bien escondida. Por si acaso llegaban shinobi enemigos y necesitaba escapar rápidamente, aprovechando la niebla creciente y el caos para huir sigilosamente. La guadaña demoníaca de Tenma brilló a la luz de la luna. ¿Quiénes son los intrusos? Sumori miró a su Ogama con curiosidad, pero este respondió: el destello amarillo, otro Jonin y 4 niños. Escupió la última palabra como si fuera veneno. Ser derrotado por un grupo de niños era ridículo en su profesión, pero luchó contra el maldito destello amarillo. Aunque tenía la ventaja de ser un sensor natural, la niebla y el denso chakra obstaculizaban la vista y la percepción de su enemigo. Los ojos de Akuma brillaron con malicioso deleite. ¿El destello amarillo?, preguntó, casi ronroneando. Siempre he querido enfrentarme a un oponente tan formidable con Miraga. La Nukenin de ojos verdes desenvainó el Kyujin con calma, como si ya estuviera saboreando el momento en que su espada se hundiera en su carne. Siguen en la mina, añadió Sumori, observando con recelo el brillo de emoción en los ojos de las hermanas. Rodeen el lugar. Sus vidas serán la compensación por haber frustrado nuestros planes. Las hermanas demonios asintieron brevemente y se marcharon tan rápido como habían llegado, dejando a los otros hombres contratados para que arrastraran a su líder. Hecho. Kakashi se secó el sudor de la frente. El brazo de Anko había vuelto a la normalidad, pero tendría que evitar forzarlo si quería seguir siendo una kunoichi. Ignoró el dolor de cabeza y, con el brazo de Anko aún en su chakra, la giró. Anko, anunció, está terminado. La kunoichi abrió sus ojos castaños claros y se giró lentamente para mirarse el brazo, casi esperando verlo mal vendado y aún sangrando. Lo que vio fue asombroso. Su brazo estaba completo una vez más. Estaba completamente aturdida y estaba a punto de probarlo. Escúchame. Anko se quedó quieta al instante y miró a Kakashi. Estaba obviamente cansado y radiante. Pero su expresión era seria. Una vez que me quite el chakra, no deberías mover mucho el brazo. Funciona, pero debe permanecer inmóvil al menos una semana antes de hacer algo que pueda forzarlo. Así que no lo muevas, ¿de acuerdo? Cuanto lamentaba no haber traído un botiquín o algo parecido a un cabestrillo, Anko asintió y el Chunin retiró su chakra de su brazo. Gracias, Kakashi. No hay problema, respondió él a su susurro. Ahora tenemos que encontrar a los demás y una salida. Lo cual llevará mucho tiempo, ya que este lugar es un laberinto. Kurama suspiró. Solo tenemos que seguir el chakra de los demás y abrirnos paso a zarpazos. No es difícil. Como arreglarle el brazo, supongo. Es igual de sencillo. Fue el turno del mayor Kakashi de suspirar. No tenemos muchas opciones, admitió el otrora Ambu, y luego se enderezó un poco. Al menos el chakra de Isobu no es tan denso. Es como una bocanada de aire fresco. Si esto es aire fresco, bueno, lo tienes. Lo consiguió, sin duda. El chakra de Isobu no lo asfixió tanto como antes y solo tenían que encontrar a Minato-sensei, Rin, Obito y Anju. Su misión estaba cumplida, ya que era imposible que el último shinobi escapara del kunai del sensei. Kakashi, ¿por qué brillas? Miró a su derecha y notó la mirada inquisitiva de Anko. Kekkei Genkai, mintió, usando 2 garras de chakra para abrirse paso. Nunca había oído hablar de eso, admitió, frunciendo el ceño. Ni siquiera Orochimaru-sensei me lo contó. Mierda, Orochimaru. Todo lo que Anko vio y oyó se lo comunicaría al Sannin Serpiente. Es un Kekkei Genkai de mi clan, los ataque, respondió él, con la esperanza de que la kunoichi no indagara demasiado. Pero pocos, muy pocos, lograron activarlo. Se mantuvo en secreto, y ni siquiera lo supe hasta que le pregunté a Sandaime-sama qué era. Anko ladeó la cabeza y frunció el ceño. Entonces es como, un rasgo recesivo, ¿verdad? Más o menos. Interrumpieron la conversación para centrarse en la cueva estrecha, húmeda y laberíntica, en busca de una salida y de sus compañeros. A Kakashi le dolía la cabeza de vez en cuando, un peso persistente en la nuca, o en la mente, que no se le iba. ¿Una conmoción cerebral? No exactamente, aunque sí, es un peso algo así. Simplemente no siento la presión de la sangre en el cerebro. ¿Qué quieres decir? Podía imaginarse fácilmente la expresión de enojo de Kurama. Cuando hablé con el anciano, le dije que una parte de tu chakra absorbió demasiado del mío y que debía ser expulsada. ¿Lo recuerdas? Ambos Kakashi asintieron, el mayor con cautela y el más joven en confirmación. Era cierto.
Las secuencias de sellos que contienen el chakra del Kakashi mayor tienen una abertura para expulsarlo. Básicamente, este sello de 9 vías modificado requiere cambiar el filtro 2 veces, o más en adultos, antes de que el huésped adapte sus bobinas lo suficiente como para soportar una transformación completa sin repercusiones. Este sello también podía hacerse en bebés, y entonces se comportaba con normalidad. Pero a veces los Bihul se habían hecho amigos, bueno, más o menos, de otros ninjas que no tenían bobinas de chakra adaptadas, y el Rokudaime tenía que pensar en algo. Normalmente, el chakra se dispersaría gradualmente. Pero en este caso, los sellos contienen una conciencia, la del Kakashi mayor, y dispersar el chakra significaría una muerte lenta y probablemente dolorosa. Kurama se apresuró a explicar antes de que Ataque se desmayara de la angustia o apareciera un ninja repentino para luchar. Actualmente, se están fusionando, pero no puede haber dos conciencias en el mismo chakra, y están luchando por el dominio. Esto nos lleva de vuelta a los 3 posibles resultados. Uno de ustedes muere, se fusionan o ambos viven. El último escenario significa separar sus chakras, lo que mataría al Kakashi mayor si no hubiera pensado en un plan. ¿Qué plan? Al otrora Jonin no le gustaba tener su vida sellada, que podía matarlo si se quedaba y matarlo si se iba. Se preguntó si así se sentiría el Bihulu al estar sellado. Ambos sintieron la sonrisa burlona de Kurama. No permití que tu chakra se dispersara, lo que, admito, podría causar una sobrecarga, y esto era tan tranquilizador, pero también significa que aún estás completo. Este dolor de cabeza es el resultado tanto del colapso por nocaut como de la lucha de tus conciencias por dominar ahora que el sello requiere nuevo chakra. Lo que a su vez significa que necesitamos encontrar un lugar seguro lo antes posible. Exactamente. Te liberaremos con una sola descarga de chakra, dolorosa y probablemente explosiva, en lugar de dispersarla gradualmente. Algo nunca probado ni repetido, pero nadie tuvo tiempo de planear nada más. Sería como una explosión o un nacimiento. Lo que fuera. No suena bien. ¿Cuánto tiempo tenemos? Kurama tarareó, pensando. ¿Cuánto tiempo, en realidad? Diría que cuanto antes, pero no dentro de 10 días. 11 como máximo, pero no recomiendo esperar. Bueno, solo tenemos que encontrar a los demás y regresar a Konoha. No es tan difícil, ¿verdad? Así lo esperaban fervientemente. Un gemido bajo resonó en la cueva, llamando la atención tanto de Rin como de Obito. ¿Qué fue, Rin? La Kunoichi se mordió el labio, girando el hombro izquierdo con aire de prueba. Creo que es Kurai, dijo, levantándose lentamente y alcanzando a su compañera. Obito le tomó la mano derecha y los dos genin se apresuraron silenciosamente, bueno, más o menos, hacia el sonido. El Uchiha levantó una antorcha que había encendido con su katón. Nunca pensó que sería útil hasta que Bakakashi le insistió para que la trajera. El derrumbe podría haber sido mucho, mucho peor, y ellos se consideraban afortunados de estar vivos. Rin sufrió su peor lesión en la articulación del hombro izquierdo, algo que acababa de aprender a sanar. Una vez que recuperó el control de chakra para iniciar el proceso, Obito despertó con una torcedura en la muñeca y se curó a los pocos minutos. Sus cuerpos estaban cubiertos de arañazos y golpes, pero la Kunoichi no pudo agotar todo su chakra, así que los dos genin simplemente los limpiaron y vendaron. El camino era rocoso, húmedo y desigual, como era de esperar después de un derrumbe y un maremoto. Los dos chicos del equipo Minato siguieron en silencio los quejidos de Kurai, y al llegar se quedaron mirando. El Ningen gris estaba sentado junto a la cabeza de su amo, empujándola y lamiéndola para intentar despertarlo. Pero el cuerpo de Anju estaba aplastado por rocas ensangrentadas de cintura para abajo. Era inútil intentar reanimarlo. Obito palideció levemente, mirando con los ojos abiertos el lugar donde deberían haber estado las piernas de Anju, y probablemente aún estén, con los huesos destrozados y la sangre salpicada por todas partes. Rin tragó saliva, lamiéndose nerviosamente los labios resecos. Saber exactamente qué desastre se escondía bajo esas rocas caídas le provocó una oleada de náuseas que amenazaba con hacerla vomitar. Pero el Iryonin tenía que soportarlo, y Rin sería un Iryonin. Oye, Kakurai, llamó. El Ningen gimió y miró a la chica. No, no hay nada que pueda hacer por Anju-san. Ven aquí, tenemos que irnos. Las orejas y la cola de Kurai cayeron aún más abajo. Le costaba aceptar la muerte de su ama. Rin se sentó cerca de ella. Incluso en el poco tiempo que habían hablado, la Kunoichi castaña había conectado con el sorprendentemente sensato Inuzuka. Siguieron siendo amigos solo 3 días, y ahora Anju ya estaba muerta. No podía evitarlo.
Ser amable y educada era algo que atraía a la gente, pero debería haberlo pensado mejor antes de entablar una amistad durante una misión. Rin no notó las lágrimas que corrían por sus ojos hasta que Obito le apretó el hombro derecho. No tuvo valor para mentirle a su amor, y no pudo contener la respiración. Permanecieron paralizados por el luto hasta que Kurai, de repente, levantó las orejas y empezó a mirar a su alrededor. Entonces ladró. «Kurai». La Ninken dirigió otra mirada afligida al cadáver de su amo, luego le dio un codazo en el hombro a Obito antes de escabullirse en silencio hacia algún lugar. Intercambiándose una breve mirada, la siguieron. «¿Lo oyes, Anko?» La kunoichi miró fijamente a su alrededor, conteniendo la respiración. Entonces, sus oídos percibieron un sonido. El roce de garras contra la roca. «Sí, quiero». Kakashi, aún iluminando la cueva con su chakra, fijó su mirada en una sección de rocas desmoronadas a su derecha. El sonido provenía de allí, y se acercó, atento a cualquier amenaza. Anko lo siguió y se obligó a mantener el brazo lo más quieto posible. Estaba asombrada por el trabajo que hizo. Cuando vio su extremidad por primera vez, se horrorizó. Ni siquiera podía sentirla, y tal vez eso había sido bueno. Anko no creía que hubiera podido permanecer en silencio si sus nervios hubieran estado funcionando correctamente. Pero entonces la sensibilidad empezó a regresar a su brazo, y la kunoichi observó con asombro cómo Kakashi creaba una burbuja de chakra, a falta de una palabra mejor, y, en silencio, reparaba sus huesos, cosía los músculos a los huesos y, poco a poco, le devolvía el control de su extremidad. Era asombroso y completamente imposible, y Anko se preguntó por qué Orochimaru-sensei no le había hablado del Kekkei Genkai. Era como un ejército de un solo hombre. Otorgaba velocidad, fuerza, chakra casi infinito, al menos eso supuso tras sentir oleadas del chakra de Kakashi, y habilidades médicas superiores a las de un ninja Iryo, quizá incluso rivalizando con las de Tsunade-sama. Porque nadie había reparado jamás un brazo medio destrozado bajo una roca en el campo en menos de 3 horas. Simplemente era imposible tener tanta energía y concentración. «Es Kurai», suspiró su compañera, abriendo un poco los ojos. «Y Obito y Rin. Están justo detrás de estas rocas, todos vivos. ¿Qué esperamos entonces?» Anko estaba emocionadísima por volver a ver a sus amigos, y si no hubiera tenido que mover el brazo, habría empezado a cavar. «Despejen el camino». A Kakashi no le hizo falta decírselo 2 veces. Invocando 3 garras de chakra, comenzó a apartar rocas de todos los tamaños. Por suerte, no había grandes rocas en el camino, probablemente debido a la fuerza del derrumbe y la ola. El sonido tras las rocas se hizo más claro, y los 2 shinobi pudieron oír un ladrido agudo. «¿Qué hueles, Kurai?», preguntó Rin con una voz llena de esperanza. «Somos nosotros, Rin», gritó Anko, y pudieron oír el grito de sorpresa de Obito. «Anko. No te olvides de mí». «Va Kakashi», gritó el Uchiha, aliviado. Alguien, Rin, le dio un manotazo en la nuca por su algarabía y bajó la voz. ¿Estás bien ahí atrás? ¿Te han envenenado otra vez?» Era una broma y una pregunta preocupada, y Kakashi se abstuvo de resoplar. «Claro que estoy bien», fue su respuesta, aunque su dolor de cabeza no le hacía justicia. Había intentado usar chakra extra para no tambalearse, pero como la causa era una sobrecarga de chakra, el Chunin pronto descubrió que era una mala idea. Las últimas rocas cayeron bajo las garras de chakra de Kakashi y los 4 niños casi corrieron a abrazarse, al menos por parte de Obito, pero la forma en que Rin y Anko se sujetaban los brazos los detuvo. Kurai los miró con evidente alivio, pero su cola no se movía. «Entonces, ¿qué te pasó?», preguntó finalmente Kakashi. Anko se lastimó el brazo izquierdo, y después de eso buscamos, «Va Kakashi, estás radiante». Con la boca abierta, Obito no pudo evitar mirar boquiabierto a su compañero. ¿Qué era, una antorcha humana? Incluso Rin lo miraba como si le hubieran crecido más extremidades. ¿De verdad era tan inusual? «Kekkei Genkai», dijo arrastrando las palabras. Sin saber mucho sobre ellos, aparte de los clanes más importantes de Konoha, Obito y Rin simplemente asintieron en señal de aceptación. Como decía, los buscábamos a ti y a Minato-sensei. Entonces Kakashi frunció el ceño, mirando hacia atrás, detrás de sus compañeros y el Ninken. ¿Dónde está Anju-san? Kurai gimió, con las orejas gachas y la mirada baja. Rin estaba a punto de llorar cuando respondió. «Está muerto, Kakashi. Probablemente por pérdida de sangre». Al recordar su propio brazo sangrante, Anko hizo una mueca de compasión. Había tenido suerte de sobrevivir, y eso fue solo porque Kakashi estaba con ella.
La kunoichi habría muerto si no supiera lo que hacía. El Chunin inclinó la cabeza en un breve lamento. Había pasado horas con él investigando, ¿verdad? Y, sin embargo, no sentía esa sensación de vacío que seguía a la muerte de un conocido. Kurama permaneció imperturbable, como era de esperar, y el Kakashi mayor simplemente permaneció allí, inmóvil, sumido en su alucinación mental. Esto probablemente le había sucedido varias veces antes durante este periodo, o durante sus años como Anbu. Entonces necesitamos encontrar a Minato-sensei. Vámonos. El Genin y el Ninken asintieron en señal de acuerdo y siguieron la antorcha humana en busca del destello amarillo. Minato se sintió muy aliviado cuando los primeros chakras que sintió le resultaron familiares. La brillante firma de Kakashi resplandeció como un faro en medio de la noche, seguida de cerca por la de los tres Genin, Obito, Rin y Anko. Un chakra más pequeño se encontraba dentro del grupo, y Minato lo reconoció como el de Kurai, pero Anju no se percibía por ninguna parte. Sus instintos de madre gallina, como Kushina los llamó una vez con tanta acierto, se pusieron nerviosos al instante. No había ningún adulto con los niños, y uno de los Nukenin podría seguir con la intención de matarlos. Bueno, ahí está Kurama, concedió a regañadientes. El Biju había demostrado una y otra vez que se podía confiar en él, más o menos, al menos, así que podía considerarse adulto, ¿verdad? ¿Verdad? Además, si protegía a Kakashi-kun y su estudiante cuidaba a los demás, entonces no debería haber ningún problema, ¿verdad? Quizás Minato debería ir a comprobarlo. Un dolor agudo en el tobillo derecho le hizo hacer una mueca. Bueno, quizá fuera una idea para otro momento, pero eso no impidió que el rubio maldijera el montón de rocas que le aplastaban el tobillo. Había pensado en teletransportarse fuera de la cueva, pero como los niños seguían dentro, descartó esa opción. Tenía que ponerlos a todos a salvo, a todos. Entonces Minato consideró la idea de plantar un kunai marcado cerca de su posición y al menos liberar su pierna de las rocas, pero ¿en qué estado quedaría entonces? ¿Y si se arruinaba irreparablemente al moverla de cualquier manera? Sabía que los niños podrían haber corrido peligro al intentar escapar, pero si no estaba en condiciones de luchar y moverse, sería más bien un peso muerto. El Jonin casi se rió de su situación. Allí estaba, el famoso y poderoso destello amarillo, derribado por un montón de rocas. No era tan gracioso, pero la absoluta incapacidad de ver nada ni sentir ningún tipo de chakra, salvo la firma del Sanbi impresa en las rocas, le estaba afectando. Entonces, cuando el chakra exploratorio de Kakashi lo inundó, Minato respondió con una llamarada inmediata. El rubio esperó, preguntándose si entre el chakra de Kakashi y el conocimiento médico de Rin y Anko su tobillo podría repararse lo suficientemente rápido, y fue recompensado un par de minutos después por rocas desmoronándose, pasos y voces apresuradas. Minato-sensei. ¿Dónde estás? Confía en que Obito abra la boca primero, pensó con una sonrisa burlona. Aquí atrás, Obito. Un par de segundos después, la firma de chakra de Kakashi aumentó considerablemente, al menos eso creía Minato, con sus sentidos reducidos al oído y la sensibilidad, y varias rocas fueron arrojadas por unas garras naranjas brillantes. Minato entrecerró los ojos ante la luz que lo cegó temporalmente. Esperaba una linterna normal, la que Obito y Kakashi habían discutido durante media hora, no una. Estaba su estudiante radiante. Sensei. Rin y Obito estaban a punto de abalanzarse sobre él, pero una garra de chakra les bloqueó el paso. Mirando brevemente a su compañero, la médica en prácticas preguntó: ¿Estás herido, sensei? Tengo el tobillo bloqueado, señaló Minato hacia los escombros de su pierna derecha, que terminaban justo debajo de la rodilla. Me vendría bien una mano en esta situación. Como por arte de magia, los 4 niños y Kurai se pusieron a trabajar inmediatamente para liberar a la rubia. Akuma y Tenma estaban esperando. Sumori, un par de Nukenin de bajo rango y una docena de marineros a sueldo partieron hacia el puerto de Shichi para preparar el barco. Si los ninjas de Konoha supieran de su inminente partida, ya los tendrían tras ellos. Como era un desconfiado, Sumori dejó a 4 Nukenin a sueldo junto con las hermanas gemelas de Suna. Como si eso les impidiera irse, si así lo deseaban. No, estaban allí por el destello amarillo, el infame ninja de Konoha, el que casi tiene la orden de huir al ser visto. Sería un desafío que justificaría unas horas de espera en el terreno liso, porque, por supuesto, llovería justo antes de una batalla de esta magnitud. Ambas hermanas de ojos esmeralda se enorgullecían de sus legendarias armas. Se decía que fueron forjadas en las llamas del Yonbi por un maestro herrero para un Kage. Tanto la Kyujin como la Ogama eran espadas temibles.
lisas, afiladas e irrompibles, pero se rumoreaba que drenaban el alma de su portador con cada víctima asesinada. Akuma estaba por encima de tales tonterías, y Tenma estaba de acuerdo con ella. Y así estaban esperando en la entrada de la mina tortuga, sus brillantes espadas ocultas bajo capas oscuras idénticas y los sellos de su Mori plantados justo donde necesitaban estar.